Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12. Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este programa denominado Consulta Jurídica. En el día de hoy vamos a hablar un tema interesantísimo, vamos a hablar sobre el divorcio. Es necesario que sepamos que en Colombia existe el matrimonio católico y existen otras clases de matrimonio, pero en el día de hoy el caso que nos ocupa es el matrimonio civil, haciendo la salvedad que, por ejemplo, las personas que se casan por la Iglesia Católica, este matrimonio tiene efectos civiles porque existe un convenio entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica. Entonces, si las otras religiones tienen convenios, porque como el derecho todos los días cambia, también tendría plena validez. Si no, pues tendrían que casarse tanto en la religión que ustedes tengan y en el estado civil para que tenga validez. Recordemos que el matrimonio civil se puede realizar ante un notario de la República o ante un juzgado. Es importante que sepamos, amigos televidentes, que si usted, por ejemplo, se casó por la Iglesia Católica y se divorcia, ese divorcio solamente cobra validez jurídica para los efectos civiles del matrimonio. Es decir, en nada tiene que ver el divorcio que se realiza ante un juez de la República o ante un notario con disolver el matrimonio religioso. Ya eso es otro cuento. Si, por ejemplo, usted se casó en la Iglesia Católica y se divorcia, usted queda disuelto ese vínculo que lo unía, ese vínculo jurídico, pero no se puede volver a casar por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, al igual que las otras religiones, se ríen por su propio derecho. El derecho canónico de la Iglesia Católica, y pues me disculpan que hable y que haga énfasis sobre el matrimonio de la Iglesia Católica, pero recordemos que la Iglesia Católica es de pronto la que sigue la mayoría de la población colombiana y es la que tiene ese tipo de acuerdo de concordato con el Estado colombiano. Pero lo que les quiero de pronto decir es que si una persona que se casó por la iglesia disuelve el matrimonio civil, inmediatamente no queda disuelto el matrimonio religioso, tiene que hacer unos trámites y en muchas ocasiones no se puede disolver ese vínculo, porque, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy colocando, el matrimonio católico solo se puede disolver es ante los jueces eclesiásticos, es decir, un derecho canónico, y se puede disolver, por ejemplo, cuando tiene unas causales, no que dice el Código Civil de las cuales vamos a hablar, sino que tiene sus propias causales, como por ejemplo el cónyuge que no podía tener relaciones matrimoniales, no se consumó, bueno, una cantidad de requisitos que exigirá cada una de las religiones. Pero en el día de hoy, como dijimos hace un instante, vamos a hablar sobre el divorcio. El divorcio es netamente civil, efectos civiles, no efectos religiosos, quiero dejar eso claro. Recordemos que en Colombia, para que un matrimonio tenga validez, debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1502 del Código Civil colombiano, que establece cuáles son los requisitos para que cualquier contrato o cualquier acto jurídico tenga validez. Si no cumple con estos requisitos, no tendrá validez. Entonces, el matrimonio que se celebra válidamente puede ser disuelto mediante el divorcio. Pero ¿qué pasa? Que no basta con que uno de los cónyuges desee divorciarse. Tiene que argumentar, por lo menos estar en curso en una de las 9 causales establecidas en el artículo 1554 del Código Civil colombiano. De lo contrario, no se podrá decretar el divorcio.
Quédate con nosotros en el programa Consulta Jurídica. Saludos desde México. El programa Consulta Jurídica abrió sus oficinas al público para brindarte una asesoría personalizada con el reconocido abogado Mauricio Cuello Fernández. Estamos ubicados en el edificio Eduardo V, oficina 202. No importa cuál sea tu problema, ven a nuestras oficinas y lo solucionamos. Preguntar no cuesta nada. Preguntar no cuesta nada. ¿Cuáles son las causales de divorcio, amigos televidentes? El artículo 154 establece 9 causales. En primer lugar tenemos el cónyuge que tenga relaciones extramatrimoniales con otra persona diferente, lo que conocemos como infidelidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Que esta causal es la más común de divorcio en Colombia, pero es la más difícil de probar. Porque obviamente usted, si puede evidenciar cuando está teniendo relaciones extramatrimoniales su cónyuge, lo haría de pronto en la intimidad. Y si usted pone unas cámaras ocultas o interviene el celular y no se obtienen esas pruebas de forma legal, esas pruebas estarían viciadas y no tendrían ninguna validez jurídica. Entonces es la causal más difícil de demostrar. Y obviamente para que un juez pueda decretar el divorcio o pueda decretar cualquier cuestión en cualquier clase de proceso, se necesita con que se encuentre válidamente demostrado. La infidelidad es algo muy difícil de demostrar, porque como le digo, tendría usted que obtener las pruebas desconociendo el derecho a la intimidad para poder demostrar eso. Sin embargo, no les voy a decir que es imposible, porque muchas veces, ¿cómo se podría demostrar la infidelidad? Facilito. Cuando usted, por ejemplo, se encuentra casado y su pareja tiene un hijo por fuera del matrimonio en el momento en que usted ya se encontraba casado. Allí es fácil demostrar la infidelidad, porque usted demuestra con el registro civil de nacimiento del menor que nació por fuera del matrimonio en el periodo que usted se encontraba casado, y allí se demuestra. ¿Cuáles son las ventajas de demostrar la infidelidad en contra del otro cónyuge? Que puede ser condenado el cónyuge culpable a pagar alimentos de por vida. El cónyuge que es declarado culpable en el divorcio, es decir, el que cometió la causal por la cual se decretó el divorcio, puede ser condenado a pagar alimentos de por vida en favor del otro. Es decir, si por ejemplo usted es hombre y su mujer le fue infiel y usted logra demostrar eso en el proceso de divorcio, su esposa tendría que pagarle alimentos de por vida. Así usted no los necesite. Hay personas que dicen, yo se la voy a castigar por traidora. Pero no quiere decir que las mujeres son las que son infieles. Pues hoy en día, tanto hombres como mujeres son infieles, pero les estoy colocando un ejemplo. De igual forma, si la mujer demuestra que el esposo le fue infiel, también podrá ser condenado el esposo a pagar alimentos de por vida en favor del cónyuge inocente. Otra causal que establece el código como causal de divorcio es el cónyuge que desatienda las obligaciones del matrimonio, que son auxiliarse, socorrerse. Por ejemplo, ¿cuándo se puede ver esto? Cuando de pronto un cónyuge cae en desgracia, cae en la ruina, y la mujer o el esposo, cualquiera de los dos cónyuges, se va para otro país y lo deja abandonado. Esa es una causal de divorcio, cuando incumplen las obligaciones que tienen. Otra causal de divorcio que establece el Código Civil colombiano es el ultraje o trato cruel, maltrato físico. El cónyuge que, por ejemplo, agrede físicamente a su pareja, también puede ser condenado a pagar alimentos por vida si se demuestra que él fue el cónyuge culpable. Lo importante, y quiero que sepamos, es que cualquiera de estas 9 causales que estoy explicando, una por una, son causales de divorcio. Y repito, si usted no demuestra que estuvieron incursos en por lo menos una de estas 9 causales, un juez no podrá decretar el divorcio. De igual forma, es necesario que sepamos con relación a esta causal de ultraje y trato cruel, que salió una sentencia de la Corte Suprema que establece que los celos obsesivos pueden ser considerados como una especie de maltrato. Por ejemplo, la pareja que todo el tiempo
está insultando a su cónyuge, revisando el celular e insultándolo, diciéndole perro, tal cosa, una cantidad de vulgaridades y cosas de esas, por los celos compulsivos o los celos obsesivos, entonces esa puede ser una causal porque podría enmarcarse en trato cruel. De igual forma, existe otra causal de divorcio, la cual es el cónyuge que pase en estado permanente de embriaguez. Si uno de los dos cónyuges es alcohólico, esa es otra causal de divorcio. De igual forma, el cónyuge que tenga un problema de drogadicción también podrá ser considerado como cónyuge culpable y podría decretarse el divorcio. Es decir, el cónyuge que mantenga estado de embriaguez también es una causal, y el cónyuge que tenga normalmente estado de drogas, por ejemplo un cónyuge que sea adicto a la cocaína, ese es una causal de divorcio establecida en el artículo 154. Otra causal de divorcio es la que habla sobre el cónyuge que tenga una enfermedad y que esta enfermedad sea contagiosa y puede poner en peligro al otro cónyuge. Por ejemplo, si uno de los dos esposos contrae el SIDA y el otro esposo tiene miedo que se contagie, allí podría ser una causal de divorcio, por poner un ejemplo. De igual forma, el cónyuge que de pronto tenga la intención de pervertir al otro, también es otra causal. Un cónyuge que tenga una enfermedad, que sea enfermo sexual y quiera pervertir al otro, también lo establece así el artículo 154. Quédate con nosotros en el programa Consulta Jurídica. Saludos desde México. El programa Consulta Jurídica abrió sus oficinas al público para brindarte una asesoría personalizada con el reconocido abogado Mauricio Cuello Fernández. Estamos ubicados en el edificio Eduardo V, oficina 202. No importa cuál sea tu problema, ven a nuestras oficinas y lo solucionamos. Preguntar no cuesta nada. Preguntar no cuesta nada. Así como las otras causales que hemos mencionado, hay dos causales que podemos decir que son las dos más comunes de divorcio: la causal número 8 y la causal número 9. La causal número 8 consiste en cuando los cónyuges de mutuo acuerdo se separaron de cuerpo durante más de 2 años. Por ejemplo, uno de los esposos cogió para Venezuela y el otro se fue para Perú. Vivieron más de 2 años separados, por mutuo acuerdo de cuerpo, nunca más se llamaron, nunca más se vieron, y a los 5 años cada uno tiene su pareja y quieren divorciarse. Entonces alegan la causal de que hace más de 2 años no viven juntos. Y por último, la causal, podría decirse que la más común, es la de mutuo acuerdo. La causal de mutuo acuerdo obviamente es la más sencilla, la más recomendable, y se puede hacer tanto en notaría como en los juzgados. Se puede realizar un divorcio en notaría por mutuo acuerdo o en los juzgados. En la notaría, la única forma que usted pueda hacer un divorcio es por mutuo acuerdo. Si usted va a la notaría con un abogado, necesita un abogado firme el divorcio y no quiere celebrar el divorcio, entonces, porque dice, no, yo no quiero realizarlo porque yo no estoy de acuerdo, la otra parte, entonces inmediatamente no se puede hacer nada. Usted que vaya a alegarle al notario que le fueron infiel o que el cónyuge está en estado de embriaguez, no se puede. La única forma de realizar el divorcio en notaría es por la causal de mutuo acuerdo, de lo contrario no se puede. De igual forma, en un juzgado puede que usted alegue la causal de infidelidad, la causal de embriaguez, cualquier otra causal, y a mitad de proceso dice, hombre, ya vamos a dejar de pelear, vamos a divorciarnos. Firman un contrato de transacción donde se divorcian de mutuo acuerdo y el juez lo decreta. También se puede la causal de divorcio por mutuo acuerdo. También es necesario que sepamos, amigos televidentes, que una cosa es el divorcio y otra cosa muy distinta, la liquidación de la sociedad conyugal. Y quiero ahora hablarles de este otro proceso.
Recordemos que en Colombia las personas desde el momento en que se casan nace algo que se llama sociedad conyugal, pero eso nada más nace en los casos en los cuales no realizan capitulaciones, que es la mayoría de los casos. Si usted realiza capitulaciones y establece que los bienes no se ha formado una sociedad conyugal, bueno, allí tal vez no podrían hacer la sociedad conyugal, pero en los casos en los cuales no haya capitulaciones, nace la sociedad conyugal inmediatamente. Desde el momento en que usted se casa, el salario que usted gana no es de usted, es de la sociedad conyugal. Desde el momento en que usted se casa, los bienes que compre a título oneroso, es decir, que usted pague por los bienes, no son de usted, son de la sociedad conyugal. Y ese es un tema que indiscutiblemente cuando usted se va a divorciar, toca tratar. Pero ¿qué pasa? Que hay que distinguir entre el proceso de divorcio y el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. El proceso de divorcio simplemente consiste en que cesan los efectos civiles del matrimonio, se disuelven y las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si usted se casó, para que se disuelva el vínculo tiene que divorciarse, lo tiene que decretar un juez o realizarse ante un notario, pero ya sabemos que ante notario solamente se puede de mutuo acuerdo. Cuando usted, por ejemplo, interpone una demanda de divorcio, el proceso finaliza con una sentencia de divorcio que ordena disolver el divorcio y ordena que se realice la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de liquidación de sociedad conyugal es distinto al proceso de divorcio. Entonces, cuando usted realiza el proceso de divorcio, queda pendiente es de la liquidación de la sociedad conyugal. Pero no quiere decir que usted no puede realizar el proceso de divorcio allí mismo con la liquidación de la sociedad conyugal si es en notaría. Es decir, si usted está en mutuo acuerdo, puede realizar el divorcio y allí mismo realiza la liquidación de la sociedad conyugal. Pero en el juzgado no. En el juzgado tiene que primero decretarse el divorcio para después poder liquidar la sociedad conyugal. Porque hay casos en los cuales usted solicita el divorcio y se lo niegan. Y de igual forma, si usted va a solicitar que va a liquidar la sociedad conyugal porque el cónyuge está dilapidando, bueno, eso es otro proceso. Pero sí se puede llevar a cabo en el expediente allí mismo, en el sentido de que cuando se decreta el divorcio, solicitar al juez inmediatamente que liquide la sociedad conyugal. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y otro? La diferencia es que el divorcio cambia el estado civil de la persona, pasa de casado a soltero, mientras que la liquidación de sociedad conyugal no afecta el estado civil de nadie, simplemente se va a liquidar, como su nombre lo indica, una sociedad, sino que no se va a liquidar una sociedad comercial, sino la sociedad civil de la sociedad conyugal. ¿Cómo es el proceso de liquidación de sociedad conyugal? El proceso de liquidación de sociedad conyugal consiste en que se hace un inventario sobre los bienes que tienen los esposos y sobre las deudas que tienen. Se pagan las deudas de la sociedad conyugal y lo que quede se divide en partes iguales. Pero para poder realizar el proceso de liquidación de sociedad conyugal hay que tener, queridos televidentes, claro cuáles son los bienes sociales y cuáles son los bienes personales, al igual que cuáles son los bienes y las deudas sociales y las deudas personales. Hay bienes que no hacen parte de la sociedad conyugal, como por ejemplo los bienes que son heredados. Cuando usted hereda un bien o se gana o una donación que le realice a alguien, los bienes que usted adquiere a título gratuito no hacen parte de la sociedad conyugal. Por ejemplo, si usted se casó hoy y recibe una herencia de una finca, esa finca no hace parte de la sociedad conyugal. Por lo tanto, usted no tiene que entrar a dividirla. Al igual que existen bienes que son sociales. ¿Cuáles son los bienes sociales? Los que usted adquiere a título oneroso. Si usted, por ejemplo, va a comprar una finca con el salario de su trabajo, ahorró, esa finca sí hace parte de la sociedad conyugal. Si usted va a comprar un carro con su salario, también hace parte de la sociedad conyugal. Lo que indica que al momento de liquidar la sociedad toca dividir cuáles son
lo que le toca a un cónyuge y que le toca a otro cónyuge. Pero ojo, que como dijimos hace unos instantes, para poder liquidar toca pagar las deudas. Pero hay deudas sociales y deudas personales, como le dije hace unos instantes. Las deudas sociales son las que le pertenecen a ambos cónyuges, las obligaciones que tienen ambos cónyuges. ¿Cuáles son esas obligaciones? Por ejemplo, las deudas que se adquieran para mantenimiento de los esposos. Si yo adquirí una deuda para comprar una casa donde iba a vivir, esa deuda es social, a pesar que esté a nombre mío, compré la casa con esa deuda, la deuda es de los esposos, no es de un solo cónyuge. Para mantener los hijos, si yo hago un préstamo para mandar a mi hijo a la universidad y ese hijo es en común con mi esposa, esa deuda es social. Pero ojo, si yo hago un crédito para pagar la educación de un hijo que no es de mi esposa, sino un hijo que yo tuve por fuera del matrimonio, eso no es una deuda social, es una deuda personal, porque eso no le está aportando nada, aunque suene un poco duro, no le está aportando nada al matrimonio, ni a las finalidades del matrimonio. Si yo hago un crédito, por ejemplo, para irme de viaje de paseo con una amante que yo tenga, otra mujer que yo tenga, ese crédito no tendría yo por qué pagarlo como de crédito social. Al igual que, por ejemplo, si yo hago un crédito para de pronto, no sé, pagarle a los empleados de la finca que me pertenece a mí, que yo heredé, tampoco podría ser de pronto una deuda social. En conclusión, amigos televidentes, teniendo claro cuáles son las deudas sociales y cuáles son las deudas personales y cuáles son los bienes sociales y los bienes personales, la liquidación de la sociedad conyugal consiste nada más y nada menos en que se liquiden y paguen las deudas sociales y se les resten a los bienes sociales. Y lo que quede se va a dividir en partes iguales. En eso consiste la liquidación de la sociedad conyugal. Obviamente en la liquidación de la sociedad conyugal se ponen edictos en los periódicos y aparecen los acreedores en el juzgado, por poner un ejemplo, y allá cobran, le dicen al juez: señor juez, yo tengo esta deuda, esta letra y tal, y ahí se dirime en el juzgado si la deuda es personal o es social, y allí así se le van pagando a los acreedores. Cuando no se tiene una deuda, simplemente se consiste la liquidación en dividir los bienes por partes iguales, los bienes sociales, y en caso de que no se puedan dividir, en venderlos y el fruto de estos bienes, el dinero, dividirlo en partes iguales. Por último, quiero tratar un tema que deben conocer, amigos televidentes, hablando sobre el divorcio, sobre la sociedad conyugal, y es el tema de la subrogación. ¿En qué consiste la subrogación? Consiste en que yo cojo la plata de un bien de mi herencia, que es un bien personal, lo cojo para comprar otro bien. Es decir, les voy a colocar un ejemplo. Si por ejemplo yo tengo una finca que heredé de mi padre, esa finca no hace parte de la sociedad conyugal porque es una herencia. Entonces yo la vendo por 1.000 millones de pesos y voy a comprar otra finca en otro lado. Si yo no hago esa anotación denominada subrogación, que yo diga que la nueva finca la compré con plata de mi herencia, esa finca nueva que voy a comprar quedaría o haría parte de la sociedad conyugal. Por eso es importante que sepamos esto, que las personas que pronto no tengan el interés que los bienes de ellos pues hagan parte de la sociedad conyugal porque desconfían o cualquier cosa, pueden hacer la subrogación. Es decir, si yo tengo un bien personal que heredé, por poner un ejemplo, y lo voy a vender para comprar otro bien, tengo que hacer la anotación, manifestar que esa compra que realicé la hice con dinero de la herencia que yo tenía. Es decir, que yo vendí el bien que yo heredé para comprar otro bien. Porque si no lo hago, ese bien ya no será mío, no será un bien personal, sino un bien social. Y es importante que sepamos esto. De igual forma, es necesario que sepamos, amigos televidentes, que como dijimos hace unos instantes, el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal se pueden realizar en notario o en juzgado. Y si usted va a realizar el divorcio en una notaría, le va a salir mucho más económico que en un juzgado. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar de que el notario cobra por
realizar el divorcio y la liquidación unos honorarios, el notario cobra unos honorarios bajos, mientras que en un juzgado ambos cónyuges tienen que contratar abogados, y estos abogados en un litigio obviamente son más costosos que si uno realiza un divorcio notarial, porque en notaría, si usted no tiene bienes y no tiene hijos, podemos realizar un divorcio en un día, mientras que en un juzgado se puede demorar un divorcio 2, 3 años, y hay divorcios que demoran más porque se apelan, se van a la corte, luego la sociedad conyugal también se apelan los inventarios, y un divorcio se puede volver eterno, y más cuando hay muchos bienes. Si no hay bienes, pues por mucho que se pierda, no va a demorar mucho, pero cuando hay bienes y aparecen deudas, se impugnan los inventarios, se apelan en las decisiones de los jueces, y así el divorcio pues puede volverse muy demorado y un poco costoso. Entonces mi recomendación, amigos televidentes, es que si usted tiene la intención de divorciarse y de pronto no hay forma de arreglar ese matrimonio, que trate de hablar con su otro cónyuge para que lo hagan por mutuo acuerdo, para que no le salga tan costoso y no pierdan tanto dinero. Pero si el otro cónyuge no quiere y la única salida que usted considera divorcio en los juzgados, pues obviamente le recomiendo que así lo haga, porque obviamente no es que yo esté mandando a la gente que se divorcie, sino que de pronto pienso yo que si el otro cónyuge maltrata permanentemente, golpea o es infiel, de forma continua, pues, y la otra persona está siendo muy infeliz, pues para eso existe el divorcio. Y tienen que saberlo, que si el otro cónyuge no le quiere dar el divorcio, porque en muchos casos llegan a mi oficina y me dicen: abogado, lo que pasa es que mi esposo no me quiere dar el divorcio, y me dice que primero muerto a darme el divorcio. Entonces lo que yo les quiero decir hoy es que si usted quiere divorciarse y la otra persona no quiere darle la firma, en el juzgado no se necesita que la otra persona le firme. Simplemente usted lo demanda, acredita y demuestra una de las 9 causales que yo le expliqué, y el juez decretará el divorcio y posterior liquidación de la sociedad conyugal. Muchas gracias, amigos televidentes. Recuerden que pueden seguir llamándonos al número que aparece allí en su pantalla, y pueden venir a mi oficina ubicada en el edificio Eduardo V, oficina 202, al lado de Computadores de la Costa. Queda en la dirección calle 19, número 2020, oficina 202 de la ciudad de Sincelejo. Y recuerden que preguntar no cuesta nada. Pueden venir a mi oficina, hacerme la pregunta jurídica que ustedes quieran, y con muchísimo gusto los asesoro. Muchas gracias, hasta la próxima, que Dios los bendiga. Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12. Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12.